traducido del ruso al español. www.onlinedoctranslator.com. Kristalov yacía congelado en el abrazo del invierno. El viento aullaba por las estrechas calles, donde la nieve se aferraba a los tejados como si intentara proteger la ciudad del mundo. La escarcha te mordía la piel y el aire era cortante como una cuchilla. En las afueras de la ciudad, donde la carretera se disolvía en ventisqueros y desolación, se alzaba una vieja fábrica de vidrio. Sus chimeneas sobresalían como huesos, carbonizados, y sus enormes ventanales cubiertos de escarcha miraban al mundo con ojos ciegos. La fábrica llevaba décadas muerta. Los hornos se habían enfriado. Los trabajadores se habían marchado. Pero se aferraba a la vida, un fantasma de una época en la que el vidrio de Kristalov era apreciado en toda Europa. Ahora era un lugar de sombras, donde nacían rumores que nadie se atrevía a repetir a la luz del día. Eva Novak se ajustó la bufanda con más fuerza. Sus botas crujían en la nieve al acercarse a la oxidada puerta de la fábrica. El hierro estaba corroído, la cerradura colgaba, una burla al abandono. No había pisado Kristalov en 15 años, desde que huyó a los 19, jurando olvidar el lugar. El pueblo contenía demasiado. Las manos callosas de su padre moldeando vidrio, el vacío donde había estado su madre, su infancia a la sombra de las chimeneas de la fábrica. Pero la muerte tenía una forma de traerlo de vuelta. Su padre, Karel Novak, había muerto. De un ataque al corazón, dijo el forense, solo en la vieja oficina de la fábrica. Nadie sabía por qué había estado allí. La respiración de Eva se enroscaba en el aire, arremolinándose como un fantasma. Empujó la puerta y ésta crujió como si se resistiera a un intruso. El patio más allá era un páramo helado. Cajas, rotas, rollos de alambre medio enterrados en la nieve y el tenue destello de cristales rotos bajo los pies. Las ventanas de la fábrica miraban hacia abajo, oscuras e inmóviles, con los cristales agrietados o escarchados. Eva sintió su mirada, como si el edificio mismo supiera que había regresado. No había venido a llorar. En realidad, no. Karel había sido un hombre distante, más aficionado a sus hornos que a su hija. Pero las circunstancias de su muerte la seguían aferrando como una astilla. ¿Por qué la fábrica? ¿Por qué ahora? Eva no era detective, pero había heredado la terquedad de su padre y su ojo de vidriero para encontrar grietas donde otros veían agujeros. Si había algo de cierto, en esto lo desenterraría. La ciudad la recibió con frialdad. En la estación, una anciana con bufanda de lana, que vendía pasteles, la miró como si fuera una extraña y murmuró algo sobre aquellos que no deberían volver. En el bar donde tomaba café, las conversaciones se apagaron en cuanto entró. Kristalov no perdonó a quienes se marchaban, ni a quienes se atrevían a volver. Eva se detuvo en la entrada principal de la fábrica. Las puertas antes verdes, ahora se estaban desconchando, dejando ver el óxido. Tiró del pomo y la puerta cedió con un leve crujido, liberando un olor a humedad, polvo de carbón y algo metálico, casi vivo. El suelo interior estaba sembrado de fragmentos de vidrio que crujían como hielo fino. Eva encendió la linterna de su teléfono y el haz iluminó un enorme taller en la oscuridad. Máquinas oxidadas, carros volcados, hornos olvidados por el fuego. Todo estaba cubierto de una capa de polvo, intacto como nieve fresca. Respiró hondo, y el frío le quemó los pulmones. Este lugar la recordaba. De niña, había corrido por estos pasillos mientras su padre trabajaba. Él le había enseñado a sostener un soplador de vidrio, a sentir el calor del horno, a ver cómo el vidrio fundido cobraba vida. El vidrio es memoria, Eva, le había dicho. Contiene todo lo que pones en él. Ella no lo había entendido entonces. Ahora sus palabras sonaban como una advertencia. Eva se adentró más. El haz de luz de la linterna se deslizaba por las paredes. Sus pasos resonaban, pero también había un sonido,
sutil como el roce de una tela o un susurro lejano. Se quedó, paralizada, escuchando. Silencio. Solo el viento afuera, aullando a través de las ventanas rotas. Negó con la cabeza, ahuyentando la ansiedad. 15 años en Praga la habían convertido en una chica de ciudad, acostumbrada al ruido. Aquí, en Kristallov, el silencio era vivo, casi tangible. La oficina de su padre estaba al fondo de la tienda, tras las escaleras que conducían al segundo piso. Subió, los escalones crujiendo como huesos viejos. En el rellano había un espejo con un marco oscuro, una reliquia del pasado, de cuando los trabajadores se ajustaban la ropa antes de su turno. Eva se miró, rostro pálido, cabello oscuro asomando, por debajo de la cofia, ojos cansados del viaje. Pero algo andaba mal. El reflejo la miró más tiempo del debido. Frunció el ceño y se acercó un paso. El reflejo repitió el movimiento, pero con un ligero retraso, como si lo considerara. Eva parpadeó, y todo volvió a la normalidad. Fatiga, pensó, o un efecto de la luz. La oficina estaba abarrotada de papeles y herramientas viejas. El escritorio de Karel estaba junto a la ventana, con vistas al patio nevado. Eva pasó el dedo por la superficie, dejando una marca en el polvo. Allí lo habían encontrado, acurrucado, con el corazón parado. Abrió el cajón del escritorio. Facturas, dibujos de jarrones, un paquete de cigarrillos que nunca había dejado. Nada extraño. Pero bajo la pila de papeles había una llave, una vieja, grabada con una hoja. Eva le dio vueltas. Hacía más frío del que debería, incluso con aquella helada. Se guardó la llave en el bolsillo y salió. Algo la arrastraba de vuelta al taller. El susurro que había oído había vuelto, más claro, como pasos. Eva apuntó la linterna hacia la oscuridad. Nadie. Solo sombras danzando en el haz de luz, pero su corazón latía más rápido. No estaba sola. Se dirigió lentamente hacia el centro del taller, donde se alzaba uno de los viejos hornos. La puerta estaba entreabierta y algo brillaba en su interior. Eva se inclinó, dirigiendo la luz. En el fondo del horno yacía un fragmento de vidrio, no turbio como los demás, sino transparente, con bordes perfectamente lisos. Extendió la mano, pero se detuvo. El fragmento no reflejaba su rostro, sino la oscuridad del taller, y en esa oscuridad algo se movía. Eva retiró la mano y dio un paso atrás. Se le cortó la respiración. Se giró y se dirigió a la salida, intentando no correr. Pero el sonido de pasos a sus espaldas no cesó hasta que cerró la puerta de golpe. Al día siguiente, decidió pasear por la ciudad. Kristallov parecía congelado. Las mismas casas inclinadas, la misma iglesia gris, el mismo parque con un carrusel oxidado. Pero algo había cambiado. La gente apartaba la mirada y se respiraba tensión, como antes de una tormenta. En un café de la plaza, pidió té e intentó que el camarero le hablara de la planta. Él, un hombre mayor con canas en la barba, simplemente se encogió de hombros. «No vayas ahí», dijo, limpiando el mostrador. «Después de lo de Alois Zaitsev». Bueno, ya sabes. Eva no lo sabía. Había oído el nombre de Alois, el antiguo maestro soplador de vidrio, pero su padre lo mencionaba pocas veces y siempre con un dejo de miedo. Una vez, de niña, él dijo que Har se había perdido en el cristal. Quiso preguntar más, pero el camarero ya se había dado la vuelta. Al anochecer, de regreso a casa de su padre, una pequeña cabaña a las afueras, Eva paseaba por el parque. La nieve crujía bajo sus pies. Las farolas proyectaban largas sombras. Se detuvo al notar algo cerca del callejón central. Allí, entre los árboles desnudos, había una figura. Eva se acercó, con la respiración entrecortada. Era una estatua, transparente, de cristal, de tamaño natural. Representaba a una mujer paralizada, con la mano levantada, como en defensa. El rostro estaba aterradoramente vivo,
con rasgos delicados y ojos muy abiertos. Eva tocó el cristal. Estaba helado, pero dentro, algo se movía. Una sombra, un tenue brillo, como un reflejo en el agua. Retiró la mano, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué? Susurró. Miró a su alrededor. El parque estaba vacío, solo el viento aullaba entre las ramas. Pero en uno de los faroles, al reflejar la luz, notó movimiento. Eva se acercó, escudriñando la superficie de cristal. Su reflejo estaba allí, pero no repetía sus movimientos. Permaneció inmóvil, mirándola fijamente. Y entonces, lenta, casi imperceptiblemente, sonrió. Eva se tambaleó hacia atrás, tropezando con un ventisquero. Cuando volvió a mirar la linterna, el reflejo era suyo. Con los ojos abiertos y asustado, se giró y casi corrió hacia la casa, sin mirar atrás. Pero la sensación de que alguien la vigilaba no desapareció. Hacía frío en casa de su padre, a pesar de la calefacción. Eva encendió la luz, pero las sombras en los rincones parecían más densas de lo debido. Se fijó en que todos los espejos, en el baño, en el pasillo, encima de la cómoda, estaban cubiertos de tela. Karel nunca había dicho que le tuviera miedo a los espejos, pero ahora le parecía siniestro. Eva quitó la tela del espejo de la sala y se miró. Era suyo, pero algo en sus ojos, una insinuación de extrañeza, la hizo apartar la mirada. Se acostó, pero el sueño no llegaba. La fábrica, la estatua, el reflejo de la lámpara, todo daba vueltas en su cabeza, como fragmentos de un caleidoscopio. Y en algún lugar al borde de la consciencia, oyó un sonido. Suave, como un susurro, pero nítido, como si alguien la llamara por su nombre. Eva abrió los ojos. La habitación estaba vacía, pero en el espejo, que había dejado abierto, algo titiló. Una sombra, o un rostro. Ella no durmió hasta la mañana. La noche transcurrió en un sueño intranquilo, lleno de sombras y susurros. Eva despertó al amanecer, con el cuerpo dolorido por el frío y la cabeza palpitante. Se incorporó en la cama, mirándose al espejo en un rincón de la habitación. Estaba cubierto con una tela, como todo en la casa, pero eso ya no parecía suficiente. Algo había despertado en Kristalova y sabía que estaba allí. Eva se levantó, se abrigó bien y bajó a la cocina. La vieja tetera hervía, llenando el aire de vapor. Se sirvió una taza de té, pero no la bebió. Había perdido el apetito. En cambio, sacó del bolsillo la llave que había encontrado en el despacho de su padre. El grabado de la hoja le resultaba familiar, pero no recordaba dónde lo había visto antes. Quizás era la llave de alguna habitación de la fábrica que desconocía. Necesitaba volver a mirar. Pero primero, la ciudad. Necesitaba saber más sobre lo que estaba sucediendo. La estatua de cristal del parque la atormentaba. ¿Quién la había puesto allí? ¿Y qué era aquello dentro? ¿Una sombra? ¿Un destello? Decidió empezar con las autoridades locales. Quizá la policía supiera algo. La mañana era gris, el cielo cubierto de nubes que prometían nieve. Eva salió, con la respiración entrecortada en el aire gélido. Kristalov se despertaba lentamente. Varias personas iban de un lado a otro por negocios, envueltas en bufandas, y el olor a pan recién hecho provenía de la panadería. Se dirigió al ayuntamiento, un edificio bajo de ladrillo con un reloj en 1970. La fachada. Hacía calor dentro. Olía a papel y café. Una joven con el rostro cansado estaba sentada tras el mostrador. Eva se presentó y preguntó si podía hablar con alguien sobre los últimos acontecimientos en la ciudad. La mujer la miró, con recelo, pero asintió y señaló una puerta al final del pasillo. El inspector Wojtek la recibirá. Eva llamó y entró. La oficina era pequeña, llena de carpetas y mapas.
Un hombre de unos 50 años, con bigote canoso y profundas arrugas en la frente, estaba sentado a la mesa. Levantó la vista de sus papeles y le hizo un gesto para que se sentara. «¿En qué puedo ayudarla, señora Nowak?» Su voz era ronca, pero no carecía de buena voluntad. Ewa le había hablado de la estatua en el parque, de las extrañas sensaciones en la fábrica, pero había guardado silencio sobre los espejos y los reflejos. Eso habría sonado a locura. El inspector había escuchado atentamente, pero su rostro permaneció impasible. «Sabemos de la estatua», dijo cuando ella terminó. «Apareció anteanoche. Nadie vio quién la colocó. Pensamos que era una broma estúpida, pero...» Dudó. «El cristal es inusual, muy resistente, y hay algo dentro, como usted dijo, pero no podemos averiguar qué es». «¿Y las otras vitrinas?», preguntó Ewa. «¿Había otras estatuas o algo por el estilo?» El inspector Wojtek frunció el ceño. «Sí, había dos más. Una junto al río, la otra junto a la vieja iglesia. Todas aparecieron en las últimas 2 semanas. No lo anunciamos para no asustar a la gente, pero...» Bajó la voz. «Hay rumores. Dicen que es una maldición de la fábrica, que el cristal cobra vida». Eva sintió un escalofrío. «Mi padre murió en la fábrica. ¿Cree que está relacionado?» El inspector se encogió de hombros. «No lo sé, señora Novak. Su padre era un hombre respetado, pero rara vez hablaba de su trabajo tras el cierre de la fábrica. Investigamos su muerte, pero todo apunta a causas naturales». Ella asintió, aunque aún tenía dudas. «Gracias, inspector. Si averigua algo, hágamelo saber». «Por supuesto, y tenga cuidado. La ciudad está inquieta». Eva salió del ayuntamiento con la sensación de haber aprendido poco, pero era mejor que nada. 3 estatuas en 2 semanas no era casualidad, y todas habían aparecido después de su llegada. O sí, había llegado ayer, pero su padre había muerto hacía una semana. Quizás su muerte había sido el detonante. Decidió ir a la biblioteca a buscar información sobre la fábrica y su historia. La biblioteca de Kristallov era pequeña, pero acogedora, con estanterías de madera y olor a libros antiguos. La bibliotecaria, una mujer mayor con gafas, sonrió con amabilidad. «¿En qué puedo ayudarla, querida?» «Necesito información sobre la cristalería, especialmente sobre sus últimos años y sobre un maestro llamado Alois Seitz». La mujer asintió y la condujo a las estanterías de historia local. «Tenemos algunos libros y material de archivo». Alois Seitz fue un famoso soplador de vidrio, pero su historia es trágica. Su hija murió en un accidente en la fábrica y después de eso se convirtió en un recluso. Eva cogió algunos libros y se sentó a la mesa. Hojeó las páginas, leyendo sobre el apogeo de la fábrica en el siglo XIX, su declive durante la era soviética y su cierre en la década de 1990. Pero lo que más le interesó fue Alois. Uno de los libros contenía una fotografía. Un hombre alto y barbudo de pie junto a un horno, con los ojos brillantes de fanatismo. El pie de foto decía «Alois Seitz, maestro soplador de vidrio, creador de técnicas únicas». En los registros de archivo encontró una mención de su hija, Ana, quien murió a los 10 años. El accidente ocurrió en el taller cuando el horno reventó. Alois estaba desconsolado y poco después dejó su trabajo y desapareció de la vida pública, pero como había dicho su padre, se había perdido en el vidrio. ¿Qué significaba eso? Eva cerró los libros y los devolvió a los estantes. Necesitaba encontrar más. Quizás sus notas o herramientas aún estuvieran en la fábrica. Recordó la llave con el grabado de la hoja. Tal vez abriera su taller o estudio. De vuelta en la fábrica, Eva se dirigió a la oficina de su padre. Pero por el camino notó una puerta que no había visto antes. Estaba oculta tras una pila de cajas y tenía el mismo grabado de la hoja. Eva introdujo la llave en la cerradura y giró con un clic. La puerta se abrió, liberando el olor a polvo y papel viejo. Dentro había una pequeña habitación llena de papeles, cristalería y herramientas. Dibujos y diagramas colgaban de las paredes, y un viejo escritorio se alzaba en la esquina.
Eva se acercó al escritorio y vio que había un grueso diario de cuero encima. Lo abrió y en la primera página decía: Diario de Alois Saiz, 1985-1990. Su corazón empezó a latir más rápido. Se sentó en una silla y empezó a leer. El diario estaba lleno de información técnica, descripciones, recetas de cristal, pero a medida que avanzaba, las entradas se volvían más personales y extrañas. Alois escribió sobre su hija, sobre cómo no podía aceptar su muerte, sobre cómo buscaba una manera de preservar su memoria. Y entonces, en una entrada de 1987, encontró lo que buscaba. He encontrado la manera. En Europa existe una técnica llamada soplado de espejos. Permite sellar los reflejos en el cristal dándoles vida. La aprendí de un antiguo maestro de Venecia. Es peligroso, pero si puedo volver a ver a Ana. Eva pasó la página con manos temblorosas. Alois describió el proceso. Una mezcla especial de cristal y plata, una temperatura precisa inferior a 17 grados y un ritual que no quiso revelar. Escribió que vio por primera vez el reflejo de Ana en un espejo creado con esta técnica y que éste le sonrió. Está viva allí, en el mundo del espejo. Puedo hablar con ella, pero no puedo tocarla. Es una tortura, pero mejor que nada. A partir de ahí, las entradas se volvieron caóticas. Alois se quejó de que los reflejos empezaban a comportarse de forma extraña, que exigían más, que querían salir. Mencionó a otros maestros que habían desaparecido y que el cristal había empezado a absorber a la gente. La última entrada databa de 1990. Cometí un error. El mundo del espejo no es solo un reflejo, es una trampa. No quieren soltarme. Debo destruirlo todo, pero me temo que es demasiado tarde. Karel me advirtió, pero no le hice caso. Perdóname, Ana. Eva cerró el diario con la mente desbocada. Su padre sabía lo que hacía Alois e intentó detenerlo. Quizás siguió vigilando la fábrica todos estos años para evitar el resurgimiento de esta técnica. Pero algo salió mal, y ahora las estatuas de cristal volvían a aparecer. Se llevó el diario y salió de la habitación. Necesitaba encontrar el lugar donde Alois realizaba sus experimentos. Probablemente era uno de los talleres o sótanos de la fábrica. Bajó las escaleras hasta el sótano, que no había examinado antes. Estaba oscuro, olía a moho, y el suelo estaba cubierto de fragmentos. Eva encendió su linterna y avanzó, iluminándose el camino. Al final del pasillo, vio una puerta metálica con el grabado de un espejo. La empujó, y la puerta se abrió con dificultad. Tras ella había un gran salón, cuyas paredes estaban adornadas con espejos de todos los tamaños y formas. En el centro se alzaba una cúpula de cristal, bajo la cual yacía una figura que parecía una persona. Eva se acercó con el corazón latiéndole con fuerza. La figura era una estatua de cristal de una niña, vestida con un vestido y con el pelo largo. Su rostro estaba perfectamente esculpido, con los ojos cerrados, como si durmiera. Pero cuando Eva se inclinó para examinarla, los ojos de la estatua se abrieron y oyó un susurro. «Papá, ¿dónde estás?» Eva retrocedió de un salto. Su linterna cayó al suelo, y el haz de luz se reflejó en los espejos. En los reflejos vio movimiento, sombras, figuras que no eran las suyas. Agarró la linterna y salió corriendo del salón, dando un portazo. Afuera ya estaba oscureciendo y la nieve caía en grandes copos. Eva se quedó en la entrada de la fábrica, intentando respirar con calma. Había encontrado lo que buscaba, pero ahora no sabía qué hacer con ello. El diario de Alois, la estatua de cristal de Ana, el salón de los espejos. Todo formaba parte de algo más grande, y ella estaba justo en medio. De repente, oyó pasos. Un hombre con una chaqueta abrigada dobló la esquina con el rostro oculto bajo una capucha. Se detuvo, mirándola. ¿Eres Eva Novak?, preguntó en voz baja. Sí, respondió ella, cautelosa.
Me llamo Jan, trabajé con tu padre. Me pidió que te vigilara si pasaba algo. Eva frunció el ceño. ¿Qué sabes tú de lo que está pasando aquí? Jan miró a su alrededor como si temiera que los estuvieran escuchando. Aquí no. Vamos a mi casa. Allí es más seguro. Eva dudó, pero algo en sus ojos, la preocupación, la sinceridad, la hizo acceder. Caminaron por las calles nevadas hasta que llegaron a una pequeña casa en las afueras. Jan abrió la puerta y la dejó entrar. Hacía calor dentro, olía a madera y sopa. Jan se quitó la chaqueta y la colgó en un gancho. «Siéntate», dijo señalando una silla junto a la chimenea. Eva se sentó, el diario de Alois todavía con ella. «¿Y qué sabes?» Jan sirvió 2 vasos de té y se sentó frente a ella. «Tu padre era más que un simple soplador de vidrio. Era el guardián del secreto de la fábrica. Después de que Alois Seitz comenzara sus experimentos, Karel intentó detenerlo. Sabía que el soplado de espejos era peligroso, que abría puertas a otro mundo». «¿Otro mundo?», preguntó Eva. «Sí, un mundo de reflejos. Allí viven sombras, copias nuestras, pero no están vivas en nuestro entendimiento. Quieren salir, ocupar nuestro lugar. Alois abrió un portal accidentalmente, y ahora no está cerrado». Eva recordó el reflejo en la linterna, la sonrisa que no era suya. «¿Y las estatuas? ¿Son las personas que se llevaron?» Jan asintió. «Sí. Sus cuerpos se convierten en vidrio, y sus almas son prisioneras en el mundo de los espejos. ¿Y mi padre? ¿Intentó cerrar el portal?» «Sí. Pero algo salió mal. Murió antes de poder terminar. Y ahora estás aquí, y ellos lo saben». «¿Quiénes son?» «Reflejos. Te perciben porque eres la hija de Karel. Eres la clave». Eva sintió un escalofrío que le bajaba hasta los huesos. «¿Qué debo hacer?» Jan negó con la cabeza. «No lo sé. Karel no tuvo tiempo de contármelo todo. Pero creo que la respuesta está en el diario de Alois y en esa habitación que encontraste». Eva abrió el diario y le mostró las entradas. Jan hojeó las páginas. Su expresión se ensombreció. «Es peor de lo que pensaba. Alois no solo creó un portal, creó toda una red de espejos conectados entre sí. Si no se destruyen, seguirán llevándose gente». «¿Pero cómo destruirlos?», preguntó Eva. «No lo sé. Tal vez necesitemos encontrar el espejo principal, el que lo inició todo. Pero es peligroso. Los reflejos no te lo permitirán». Eva se puso de pie, fortaleciéndose. «Tengo que intentarlo. Por mi padre, por la ciudad». Jan asintió. «Te ayudaré si puedo. Pero ten cuidado. Ya te están observando». Salió de la casa, con la nieve crujiendo bajo sus pies. El cielo estaba oscuro, pero las ventanas de las casas reflejaban luz, y en cada reflejo veía un movimiento que no debería estar allí. Su propio reflejo en el escaparate la miró fijamente más tiempo del debido, y cuando se dio la vuelta, no la siguió. Eva comprendió que la guerra con el mundo espejo había comenzado, y ella estaba en el epicentro mismo de ella. «Me pidió que te cuidara si pasaba algo». Eva frunció el ceño. «¿Qué sabes tú de lo que está pasando aquí?» Jan miró a su alrededor, como si temiera que los estuvieran escuchando. «Aquí no, vamos a mi casa, allí es más seguro». Eva dudó, pero algo en sus ojos, preocupación, sinceridad, la hizo acceder. Caminaron por las calles nevadas hasta llegar a una pequeña casa en las afueras. Jan abrió la puerta y la dejó entrar. Hacía calor dentro, olía a madera y sopa. Jan se quitó la chaqueta y la colgó en un gancho. «Siéntate», dijo señalando una silla junto a la chimenea. Eva se sentó, con el diario de Alois todavía en la mano. «¿Y tú qué sabes?» Jan sirvió 2 vasos de té y se sentó frente a ella. «Tu padre no era solo un soplador de vidrio, era el guardián del secreto de la fábrica.
Después de que Alois Hare comenzara sus experimentos, Karel intentó detenerlo. Sabía que el golpe de espejo era peligroso, que abría puertas a otro mundo. ¿Otro mundo?, preguntó Eva. Sí, un mundo de reflejos. Allí viven sombras, copias nuestras, pero no están vivas en nuestro entendimiento. Quieren salir, ocupar nuestro lugar. Alois abrió el portal accidentalmente y ahora no está cerrado. Eva recordó el reflejo en la linterna, la sonrisa que no era suya. ¿Y las estatuas son las personas que se llevaron? Jan asintió. Sí, sus cuerpos se convierten en vidrio y sus almas se convierten en prisioneras del mundo de los espejos. ¿Y mi padre intentó cerrar el portal? Sí, pero algo salió mal. Murió antes de poder terminar, y ahora estás aquí, y ellos lo saben. ¿Quiénes son? Los reflejos. Te perciben porque eres de Karel. Hija, tú eres la clave. Eva sintió un escalofrío que le bajaba hasta los huesos. ¿Qué debo hacer? Jan negó con la cabeza. No lo sé. Karel no tuvo tiempo de contármelo todo, pero creo que la respuesta está en el diario de Alois. Y en ese pasillo que encontraste. Eva abrió el diario y se lo mostró. Jan hojeó las páginas, con la expresión cada vez más sombría. Es peor de lo que pensaba. Alois no solo creó un portal, sino una red de espejos conectados entre sí. Si no se destruyen, seguirán llevándose gente. ¿Pero cómo los destruyes?, preguntó Eva. No lo sé. Quizá necesites encontrar el espejo principal, el que lo empezó todo, pero es peligroso. Los reflejos no te lo permitirán. Eva se puso de pie, fortaleciéndose. Tengo que intentarlo. Por mi padre, por la ciudad. Jan asintió. Te ayudaré si puedo, pero ten cuidado. Ya te están vigilando. Salió de la casa, con la nieve crujiendo bajo sus pies. El cielo estaba oscuro, pero las ventanas de las casas reflejaban luz, y en cada reflejo veía un movimiento que no debería estar allí. Su propio reflejo en el escaparate la miró fijamente más tiempo del debido, y cuando se dio la vuelta, no la siguió. Eva comprendió que la guerra con el mundo espejo había comenzado, y ella estaba en el epicentro mismo de la misma. Me pidió que te cuidara si pasaba algo. Eva frunció el ceño. ¿Qué sabes tú de lo que está pasando aquí? Jan miró a su alrededor como si temiera que los estuvieran escuchando. Aquí no. Vamos a mi casa, allí es más seguro. Eva dudó, pero algo en sus ojos, preocupación, sinceridad, la hizo acceder. Caminaron por las calles nevadas hasta llegar a una pequeña casa en las afueras. Jan abrió la puerta y la dejó entrar. Hacía calor dentro, olía a madera y sopa. Jan se quitó la chaqueta y la colgó en un gancho. Siéntate, dijo señalando una silla junto a la chimenea. Eva se sentó con el diario de Alois todavía en la mano. ¿Y tú qué sabes? Jan sirvió 2 vasos de té y se sentó frente a ella. Tu padre no era solo un soplador de vidrio, era el guardián del secreto de la fábrica. Después de que Alois Hare comenzara sus experimentos, Karel intentó detenerlo. Sabía que el golpe de espejo era peligroso, que abría puertas a otro mundo. ¿Otro mundo?, preguntó Eva. Sí, un mundo de reflejos. Allí viven sombras, copias nuestras, pero no están vivas en nuestro entendimiento. Quieren salir, ocupar nuestro lugar. Alois abrió el portal accidentalmente y ahora no está cerrado. Eva recordó el reflejo en la linterna, la sonrisa que no era suya. ¿Y las estatuas son las personas que se llevaron? Jan asintió. Sí, sus cuerpos se convierten en vidrio y sus almas se convierten en prisioneras del mundo de los espejos. ¿Y mi padre intentó cerrar el portal? Sí, pero algo salió mal. Murió antes de poder terminar. Y ahora estás aquí, y ellos lo saben. ¿Quiénes son? Los reflejos.
Te perciben porque eres de Karel. Hija, tú eres la clave. Eva sintió un escalofrío que le bajaba hasta los huesos. ¿Qué debo hacer? Jan negó con la cabeza. No lo sé. Karel no tuvo tiempo de contármelo todo, pero creo que la respuesta está en el diario de Alois. Y en ese pasillo que encontraste. Eva abrió el diario y se lo mostró. Jan hojeó las páginas con la expresión cada vez más sombría. Es peor de lo que pensaba. Alois no solo creó un portal, sino una red de espejos conectados entre sí. Si no se destruyen, seguirán llevándose gente. ¿Pero cómo los destruyes?, preguntó Eva. No lo sé. Quizá necesites encontrar el espejo principal, el que lo empezó todo, pero es peligroso. Los reflejos no te lo permitirán. Eva se puso de pie, fortaleciéndose. Tengo que intentarlo. Por mi padre, por la ciudad. Jan asintió. Te ayudaré si puedo, pero ten cuidado, ya te están vigilando. Salió de la casa, con la nieve crujiendo bajo sus pies. El cielo estaba oscuro, pero las ventanas de las casas reflejaban luz, y en cada reflejo veía un movimiento que no debería estar allí. Su propio reflejo en el escaparate la miró fijamente, más tiempo del debido, y cuando se dio la vuelta, no la siguió. Eva comprendió que la guerra con el mundo espejo había comenzado, y ella estaba en el epicentro mismo de la misma. Caminaron por las calles nevadas hasta llegar a una pequeña casa en las afueras. Jan abrió la puerta y la dejó entrar. Hacía calor dentro, olía a madera y sopa. Jan se quitó la chaqueta y la colgó en un gancho. «Siéntate», dijo, señalando la silla junto a la chimenea. Eva se sentó, con el diario de Alois todavía consigo. «¿Y qué sabes?» Jan sirvió 2 vasos de té y se sentó frente a ella. «Tu padre era más que un simple soplador de vidrio. Era el guardián del secreto de la fábrica. Después de que Alois Haar comenzara sus experimentos, Karel intentó detenerlo. Sabía que el soplado de espejos era peligroso, que abría puertas a otro mundo». «¿Otro mundo?», preguntó Eva. «Sí, un mundo de reflejos. Allí viven sombras, copias nuestras, pero no están vivas en nuestro entendimiento. Quieren salir, ocupar nuestros lugares. Alois abrió un portal accidentalmente, y ahora no está cerrado». Eva recordó el reflejo en la linterna, la sonrisa que no era suya. «¿Y las estatuas son las personas que se llevaron?» Jan asintió. «Sí, sus cuerpos se convierten en cristal y sus almas en prisioneras del mundo de los espejos. ¿Y mi padre intentó cerrar el portal?» «Sí, pero algo salió mal. Murió antes de poder terminar. Y ahora estás aquí, y lo saben». «¿Quiénes son?» «Los reflejos. Te perciben porque eres la hija de Karel. Eres la clave». Eva sintió un escalofrío recorrerle los huesos. «¿Qué debo hacer?» Jan negó con la cabeza. «No lo sé. Karel no tuvo tiempo de contármelo todo, pero creo que la respuesta está en el diario de Alois, y en esa sala que encontraste». Eva abrió el diario y le mostró las entradas. Jan hojeó las páginas. Su expresión se ensombreció. Es peor de lo que pensaba. Alois no solo creó un portal, creó toda una red de espejos conectados entre sí. Si no los destruyen, seguirán llevándose gente. «¿Pero cómo los destruimos?», preguntó Eva. «No lo sé. Quizás necesites encontrar el espejo principal, el que lo empezó todo. Pero es peligroso. Los reflejos no te lo permitirán». Eva se levantó, con una determinación cada vez más firme. «Tengo que intentarlo. Por mi padre. Por la ciudad». Ian asintió. «Te ayudaré si puedo. Pero ten cuidado. Ya te están vigilando». Salió de la casa. La nieve crujía bajo sus pies. El cielo estaba oscuro, pero las ventanas de las casas reflejaban luz, y en cada reflejo veía un movimiento que no debería estar allí. Su propio reflejo en un escaparate la miró fijamente más tiempo del debido, y cuando se dio la vuelta, no la siguió.
Eva se dio cuenta de que la guerra con el mundo espejo había comenzado, y ella estaba en el epicentro mismo de ella. Caminaron por las calles nevadas hasta llegar a una pequeña casa en las afueras. Jan abrió la puerta y la dejó entrar. Hacía calor dentro, olía a madera y sopa. Jan se quitó la chaqueta y la colgó en un gancho. «Siéntate», dijo, señalando la silla junto a la chimenea. Eva se sentó, con el diario de Alois todavía consigo. «¿Y qué sabes?» Jan sirvió 2 vasos de té y se sentó frente a ella. «Tu padre era más que un simple soplador de vidrio. Era el guardián del secreto de la fábrica. Después de que Alois Haar comenzara sus experimentos, Karel intentó detenerlo. Sabía que el soplado de espejos era peligroso, que abría puertas a otro mundo». «¿Otro mundo?», preguntó Eva. «Sí, un mundo de reflejos. Allí viven sombras, copias nuestras, pero no están vivas en nuestro entendimiento. Quieren salir, ocupar nuestros lugares. Alois abrió un portal accidentalmente, y ahora no está cerrado». Eva recordó el reflejo en la linterna, la sonrisa que no era suya. «¿Y las estatuas? ¿Son las personas que se llevaron?». Jan asintió. «Sí. Sus cuerpos se convierten en cristal y sus almas en prisioneras del mundo de los espejos». «¿Y mi padre? ¿Intentó cerrar el portal?». «Sí, pero algo salió mal. Murió antes de poder terminar. Y ahora estás aquí, y lo saben». «¿Quiénes son?». «Los reflejos. Te perciben porque eres la hija de Karel. Eres la clave». Eva sintió un escalofrío recorrerle los huesos. «¿Qué debo hacer?». Jan negó con la cabeza. «No lo sé. Karel no tuvo tiempo de contármelo todo, pero creo que la respuesta está en el diario de Alois y en esa sala que encontraste». Eva abrió el diario y le mostró las entradas. Jan hojeó las páginas. Su expresión se ensombreció. «Es peor de lo que pensaba. Alois no solo creó un portal, creó toda una red de espejos conectados entre sí. Si no los destruyen, seguirán llevándose gente». «¿Pero cómo los destruimos?», preguntó Eva. «No lo sé. Quizás necesites encontrar el espejo principal, el que lo empezó todo, pero es peligroso. Los reflejos no te lo permitirán». Eva se levantó, con una determinación cada vez más firme. «Tengo que intentarlo. Por mi padre, por la ciudad». Ian asintió. «Te ayudaré si puedo. Pero ten cuidado, ya te están vigilando». Salió de la casa. La nieve crujía bajo sus pies. El cielo estaba oscuro, pero las ventanas de las casas reflejaban luz, y en cada reflejo veía un movimiento que no debería estar allí. Su propio reflejo en un escaparate. La miró fijamente, más tiempo del debido, y cuando se dio la vuelta, no la siguió. Eva se dio cuenta de que la guerra con el mundo espejo había comenzado, y ella estaba en el epicentro mismo de ella. «¿Otro mundo?», repitió Eva. «Sí, un mundo de reflejos. Allí viven sombras, copias nuestras, pero no están vivas en nuestro entendimiento. Quieren salir, ocupar nuestro lugar». Alois abrió el portal accidentalmente y ahora no está cerrado. Eva recordó el reflejo en la linterna, la sonrisa que no era suya. «¿Y las estatuas? ¿Son las personas que se llevaron?». Jan asintió. «Sí, sus cuerpos se convierten en cristal y sus almas se convierten en prisioneras del mundo de los espejos». «¿Y mi padre intentó cerrar el portal?». «Sí, pero algo salió mal, murió antes de poder terminar. Y ahora estás aquí y lo saben». «¿Quiénes son?». «Reflejos. Te perciben porque eres la hija de Karel, eres la clave». Eva sintió un escalofrío que le bajaba hasta los huesos. «¿Qué debo hacer?». Jan negó con la cabeza. «No lo sé. Karel no tuvo tiempo de contármelo todo. Pero creo que la respuesta está en el diario de Alois y en esa sala que encontraste». Eva abrió el diario y se lo mostró. Jan hojeó las páginas, con la expresión cada vez más sombría. «Es peor de lo que pensaba. Alois no solo creó un portal, sino toda una red de espejos conectados entre sí.
Si no los destruyen, seguirán llevándose gente. ¿Pero cómo los destruyes?, preguntó Eva. No lo sé. Quizá necesites encontrar el espejo principal, el que lo empezó todo. Pero eso es peligroso. Los reflejos no te lo permitirán. Eva se levantó fortaleciéndose. Tengo que intentarlo, por mi padre, por la ciudad. Jan asintió. Te ayudaré si puedo, pero ten cuidado, ya te están vigilando. Salió de la casa, con la nieve crujiendo bajo sus pies. El cielo estaba oscuro, pero las ventanas de las casas reflejaban luz, y en cada reflejo veía un movimiento que no debería estar allí. Su propio reflejo en el escaparate la miró fijamente más tiempo del debido, y cuando se dio la vuelta, no la siguió. Eva se dio cuenta de que la guerra con el mundo espejo había comenzado, y ella estaba en su mismo epicentro. ¿Otro mundo?, repitió Eva. Sí, un mundo de reflejos. Allí viven sombras, copias nuestras, pero no están vivas en nuestro entendimiento. Quieren salir, ocupar nuestro lugar. Alois abrió el portal accidentalmente, y ahora no está cerrado. Eva recordó el reflejo en la linterna, la sonrisa que no era suya. ¿Y las estatuas son las personas que se llevaron? Jan asintió. Sí, sus cuerpos se convierten en cristal y sus almas se convierten en prisioneras del mundo de 1900, los espejos. ¿Y mi padre intentó cerrar el portal? Sí, pero algo salió mal. Murió antes de poder terminar. Y ahora estás aquí, y lo saben. ¿Quiénes son? Reflejos. Te perciben porque eres la hija de Karel. Eres la clave. Eva sintió un escalofrío que le bajaba hasta los huesos. ¿Qué debo hacer? Jan negó con la cabeza. No lo sé. Karel no tuvo tiempo de contármelo todo. Pero creo que la respuesta está en el diario de Alois. Y en esa sala que encontraste. Eva abrió el diario y se lo mostró. Jan hojeó las páginas, con la expresión cada vez más sombría. Es peor de lo que pensaba. Alois no solo creó un portal, sino toda una red de espejos conectados entre sí. Si no los destruyen, seguirán llevándose gente. ¿Pero cómo los destruyes?, preguntó Eva. No lo sé. Quizá necesites encontrar el espejo principal, el que lo empezó todo. Pero eso es peligroso. Los reflejos no te lo permitirán. Eva se levantó, fortaleciéndose. Tengo que intentarlo. Por mi padre, por la ciudad. Jan asintió. Te ayudaré si puedo. Pero ten cuidado. Ya te están vigilando. Salió de la casa, con la nieve crujiendo bajo sus pies. El cielo estaba oscuro, pero las ventanas de las casas reflejaban luz. Y en cada reflejo veía un movimiento que no debería estar allí. Su propio reflejo en el escaparate la miró fijamente más tiempo del debido, y cuando se dio la vuelta, no la siguió. Eva se dio cuenta de que la guerra con el mundo espejo había comenzado y ella estaba en su mismo epicentro. Necesitas encontrar el espejo principal, el que lo empezó todo. Pero es peligroso. Los reflejos no te dejarán hacerlo. Eva se puso de pie con una determinación cada vez mayor. Tengo que intentarlo. Por mi padre, por la ciudad. Ian asintió. Te ayudaré si puedo. Pero ten cuidado. Ya te están vigilando. Salió de la casa. La nieve crujía bajo sus pies. El cielo estaba oscuro, pero las ventanas de las casas reflejaban luz, y en cada reflejo veía un movimiento que no debería estar allí. Su propio reflejo en el escaparate la miró fijamente más tiempo del debido, y cuando se dio la vuelta, no la siguió. Eva comprendió que la guerra con el mundo espejo había comenzado, y ella estaba en el epicentro mismo de ella. Necesitas encontrar el espejo principal, el que lo empezó todo. Pero es peligroso. Los reflejos no te dejarán hacerlo. Eva se puso de pie, con una determinación cada vez mayor. Tengo que intentarlo. Por mi padre, por la ciudad. Ian asintió. Te ayudaré si puedo. Pero ten cuidado. Ya te están vigilando. Salió de la casa.
La nieve crujía bajo sus pies. El cielo estaba oscuro, pero las ventanas de las casas reflejaban luz, y en cada reflejo veía un movimiento que no debería estar allí. Su propio reflejo en el escaparate la miró fijamente más tiempo del debido, y cuando se dio la vuelta, no la siguió. Eva comprendió que la guerra con el mundo espejo había comenzado, y ella estaba en el epicentro mismo de ella. Eva no durmió. La noche se alargó interminablemente. Sus pensamientos se mezclaban como fragmentos de un caleidoscopio. El diario de Alois Asch yacía en la mesita de noche, abierto por la última página, donde escribía sobre el mundo del espejo. El susurro de la chica de cristal desde el pasillo aún resonaba en sus oídos. «Papá, ¿dónde estás?» No podía quitarse la sensación de que la voz no era solo un eco del pasado, sino algo vivo que la buscaba. La casa de su padre, por lo general tan familiar, ahora le parecía ajena. Las sombras en los rincones se movían, aunque la luz de la lámpara bastaba para dispersarlas. Eva se levantó, se puso el abrigo y se acercó al espejo del salón. La tela que lo cubría estaba en el suelo. Ella misma se la había quitado el día anterior, a pesar de su instintivo deseo de dejarlo todo como estaba. Se miró en el espejo. El rostro era el suyo, pero algo en los ojos, un ligero brillo que no le pertenecía, le encogió el corazón. El reflejo parpadeó una fracción de segundo después que ella. Eva retrocedió, conteniendo la respiración. Cubrió rápidamente el espejo con un paño y se apartó, intentando no pensar en lo que acababa de ver. Pero la imagen del reflejo retardado se le quedó grabada en la memoria, como vidrio caliente en un molde. La mañana la recibió con otra, nevada. Kristallov se cubría de blanco. Las casas y las calles perdían sus contornos, como si la ciudad se disolviera en invierno. Eva tomó el diario, la llave con la hoja grabada y la linterna, decidida a volver a la fábrica. La sala de espejos sobre la que Alois había escrito era la clave. Si quería entender qué estaba sucediendo y qué relación tenía con su padre, necesitaba averiguar qué se escondía allí. Salió de casa, con la escarcha mordisqueándole la cara y el viento cargando copos de nieve que se le pegaban a las pestañas. Las calles de Kristallov estaban casi vacías. Solo los escasos transeúntes se apresuraban, escondiendo sus rostros bajo bufandas. Notó que la gente evitaba mirar los escaparates, como si temieran ver algo innecesario. El café donde había hablado con el camarero el día anterior estaba en silencio, e incluso el camarero, habitualmente hablador, limpiaba el mostrador en silencio, sin levantar la vista. Eva caminó por el parque donde se alzaba la primera estatua de cristal. Seguía allí la mujer con la mano en alto, el rostro congelado en un grito silencioso. Pero ahora Eva notó que la nieve alrededor de la estatua no estaba uniformemente distribuida. Se estaba derritiendo, formando un círculo extraño, como si el cristal irradiara calor. Extendió la mano pero se detuvo, recordando el brillo interior del día anterior. En cambio, rodeó la estatua examinándola. En la base, casi oculto por la nieve, había un delicado grabado, una hoja igual que la de la llave. Eva frunció el ceño. No podía ser una coincidencia. Tomó una foto del grabado y siguió caminando hacia la fábrica. La fábrica la recibió, con un silencio, roto solo por el crujido de la nieve bajo sus pies. Las puertas estaban entreabiertas, tal como las había dejado. Eva entró en el taller principal. El haz de luz de la linterna se deslizaba sobre máquinas oxidadas y hornos apagados. Sintió que el lugar había cambiado. El aire era más denso, saturado de algo que no podía explicar. No un olor ni un sonido, sino una sensación como si el espacio mismo supiera de su presencia. Bajó al sótano, hasta una puerta metálica con un espejo grabado. La puerta estaba cerrada, aunque ayer la había dejado abierta. Eva la empujó, pero no cedió. Sacó la llave con la hoja de papel y la insertó en la cerradura.
El clic fue inesperadamente fuerte, resonando por el pasillo. La puerta se abrió y fue recibida por el mismo pasillo, adornado con espejos. La cúpula de cristal en el centro brillaba, reflejando la luz de la linterna, y debajo yacía una estatua de una niña. Ana, como Eva supuso, leyendo el diario. Los ojos de la estatua estaban cerrados, pero sintió que la niña la estaba observando. Eva caminó lentamente por la habitación, estudiando los espejos. Eran diferentes. Algunos eran antiguos, con marcos oscuros, otros eran lisos, casi modernos. Pero todos parecían equivocados. En un espejo, su reflejo era claro, pero se movía más lentamente, como si estuviera atascado. En otro, desapareció por completo, dejando solo una oscuridad vacía. En un tercero, no se vio a sí misma, sino una figura con una capa larga de pie detrás de ella. Eva se dio la vuelta, pero la habitación estaba vacía. Regresó a la cúpula, tratando de calmar su respiración. La estatua de Ana no se había movido, pero su presencia era tangible. Eva abrió su diario y releyó las notas de Alois sobre el soplado de espejos. Él había mencionado que la técnica requería no solo frío y plata, sino también sacrificio, una palabra vaga que nunca había explicado. Miró los espejos. Quizás el sacrificio eran aquellos que se convertían en estatuas. Pero ¿por qué había comenzado de nuevo? ¿Y por qué estaba su padre en el centro? Se acercó a uno de los espejos, uno grande con un marco tallado. Estaba nublado, pero se veían imágenes en las profundidades. Eva se acercó, y de repente, el espejo cobró vida. Vio una fábrica, pero no la que conocía. Estaba llena de gente, los hornos ardían, el vidrio se derramaba como fuego líquido. En el centro estaba la figura de Alois, sosteniendo un recipiente de vidrio. Su padre, Karel, estaba a su lado, con el rostro tenso. Discutieron, Alois agitando los brazos y Karel señalando el espejo. De repente, el recipiente cayó, rompiéndose en el suelo, y el espejo estalló en una luz brillante. La visión se desvaneció, dejando a Eva en la oscuridad. Retrocedió con el corazón latiendo con fuerza. No era un simple recuerdo. El espejo le había mostrado el pasado. Volvió a mirar la estatua de Ana. Si los espejos guardaban recuerdos, quizá también respuestas. Eva se decidió. Tocó la cúpula con dedos temblorosos. El cristal estaba helado, pero algo se movía bajo él. Oyó una voz, el mismo susurro del día anterior. No debes ir. Eva apartó la mano, pero la voz continuó, más fuerte ahora, llenando la sala. Me prometió. Me prometió. Se giró, buscando la fuente. Los espejos temblaron, sus superficies ondulaban como el agua. En uno de ellos vio a Ana. No una estatua, sino una niña viva, de pelo largo y rostro pálido. Estaba de pie en una ciudad de cristal, rodeada de infinitos espejos. Sus ojos estaban vacíos, pero sus labios se movían, repitiendo, «Encuéntralo. Encuentra a papá». Eva se acercó al espejo, sin entender lo que hacía. Su reflejo desapareció, y en su lugar apareció Ana, tendiéndole la mano. Eva sintió que el aire a su alrededor se espesaba, como si el pasillo intentara contenerla. Quiso retroceder, pero sus piernas no le obedecieron. De repente, el espejo se quebró, y la voz de Ana se quebró. Eva cayó de rodillas, jadeando. El pasillo volvió a quedar en silencio, pero los espejos la miraban como si tuvieran vida propia. Se levantó, cogió la linterna y salió corriendo del sótano. Afuera, la nieve caía con fuerza, borrando sus huellas. Se detuvo en la puerta de la fábrica, intentando comprender qué acababa de ocurrir. La visión en el espejo, la voz de Ana, la grieta, todo era real. Pero, ¿qué significaba? Recordó las palabras de Jan. El mundo del espejo quería salir, y ella era la clave.
¿Pero la clave de qué? Al volver a casa, Eva notó que la ciudad había cambiado. 2 estatuas de cristal más habían aparecido en las calles, una junto al río y la otra junto a la iglesia, como había dicho el inspector Wojtek. Pasó junto a una de ellas, un hombre con abrigo, con el rostro deformado por el miedo. Una sombra titiló dentro de la estatua, y esta vez Eva estuvo segura. No era solo un reflejo. Algo se movía, como si tuviera vida propia. Regresó a casa. Se sentó a la mesa y abrió su diario. Su mirada se posó en la entrada de Alois sobre el Salón de los Espejos. Es el corazón de mi mundo. Allí, el cristal se convierte en un portal, pero exige un precio, un pedazo de tu alma. Eva cerró los ojos. Si el salón era un portal, quizá su padre había intentado cerrarlo. Pero ¿por qué no se lo había dicho? ¿Y por qué reaccionaban los espejos ante ella? Se levantó y se acercó a la ventana. La nieve caía, cubriendo los cristales, pero vio movimiento en el reflejo del cristal. No era ella. La figura en la ventana giró y desapareció, dejando solo su rostro. Eva sintió un escalofrío que le subía a los huesos. No sabía qué hacer, pero una cosa estaba clara. El mundo de los espejos ya no solo observaba. Estaba cazando. Eva estaba sentada en la oscuridad de la casa de su padre, mirando el diario de Alois Zayk, abierto por la página sobre el salón de espejos. Las palabras, parte de tu alma, ardían en su memoria como cristal incandescente. Después de ayer en el sótano, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el mundo reflejado no solo la observaba, sino que la atraía hacia sí. Su reflejo en la ventana, en las vitrinas, incluso en la cuchara sobre la mesa, se comportaba de forma anormal. Se detenía, sonreía, desaparecía. Ya no confiaba en sus ojos. Kristalov estaba sepultado en la nieve, pero el invierno ahora parecía más que frío. Estaba vivo, como si la ciudad misma se hubiera convertido en parte del mundo reflejado. Eva sabía que tenía que volver al salón, a la estatua de cristal de Ana, a los espejos que susurraban su nombre. Las respuestas estaban allí, pero cada paso la acercaba más al límite más allá del cual podía perderse. Tomó la linterna, el diario y la llave con la hoja grabada, se puso el abrigo y salió a la noche. La nevada arreció, el viento aullaba, lanzándole agujas de hielo en la cara. Las calles de Kristalova estaban vacías. Las farolas parpadeaban proyectando sombras cambiantes. Eva pasó junto a una nueva estatua de cristal junto al río. Un anciano paralizado con la mano extendida, los ojos abiertos como si estuviera viendo algo terrible. Una sombra se cernió dentro de la estatua, y esta vez Eva oyó un sonido, débil como un susurro, pero claro, su nombre. Apretó el paso sin mirar atrás. La fábrica la recibió en silencio, roto solo por el crujido de la nieve bajo sus botas. Las puertas estaban abiertas, como invitándola a entrar. Eva atravesó el taller principal, con su linterna iluminando máquinas oxidadas y hornos apagados en la oscuridad. El aire era denso, saturado de olor a metal y algo más, dulce, casi vivo. Bajó al sótano, a una puerta metálica con un espejo grabado. La llave giró con un suave clic y la puerta se abrió, liberando un escalofrío que le llegó a los huesos. El salón de los espejos estaba como lo había dejado. Paredes cubiertas de espejos, una cúpula de cristal en el centro, la estatua de Ana debajo. Pero ahora los espejos parecían vivos. Sus superficies temblaban como el agua, y en cada reflejo se reflejaban sombras parpadeantes, no las suyas, sino otras, desconocidas pero aterradoramente familiares. Eva se acercó a la cúpula, con el aliento flotando en el aire. La estatua de Ana yacía inmóvil, pero sus ojos estaban abiertos, mirándola fijamente. «Sé que estás aquí», dijo Eva con voz temblorosa. «Dime qué hacer». No hubo respuesta, pero uno de los espejos, uno grande con un marco ornamentado, brilló con luz. Eva se giró para mirarlo,
con el corazón latiéndole con fuerza. No había ningún reflejo de ella misma en el espejo. En cambio, vio una ciudad. No los cristales, sino una réplica de una hecha de cristal. Las calles brillaban, las casas relucían como el cristal, y el cielo era un espejo infinito que reflejaba todo lo que había abajo. En el centro de la ciudad se alzaba un enorme espejo, en el que se fundía un rostro, Alois Seitz. Sus ojos estaban vivos pero llenos de dolor. Eva se acercó, incapaz de apartar la mirada. El espejo tembló y sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Una frialdad la envolvió, no desde fuera, sino desde dentro, como si algo le chupara la vida. Quiso alejarse, pero sus piernas no obedecieron. De repente, la voz de Ana resonó en su cabeza. «Ven a mí. Estaremos juntos», gritó Eva, pero el sonido quedó ahogado por el silencio. Sintió que su cuerpo se volvía ligero como si se disolviera. El espejo brilló con más fuerza y se vio a sí misma. No un reflejo, sino una copia al otro lado. Esta Eva sonreía, pero sus ojos estaban vacíos. «¡No!». Eva se echó hacia atrás bruscamente, cayendo de rodillas. El espejo se quebró, la luz se apagó y el pasillo volvió a quedar a oscuras. Jadeaba, le temblaban las manos. La estatua de Ana giró la cabeza, sus labios de cristal se movieron. «No puedes irte, ya estás aquí». Eva se levantó de un salto, agarrando la linterna. Quiso correr, pero algo la detuvo. Recordó las palabras de Alois. «El salón de los espejos es un portal». Si quería detenerlo, tenía que entrar. Miró el gran espejo. Su superficie era lisa, a pesar de la grieta. Eva respiró hondo y dio un paso adelante, tocando el cristal. Estaba frío, pero blando, como el agua. Cerró los ojos y dio un paso. El mundo cambió. El frío se había ido, pero el aire se volvió pesado, como si respirara cristal. Eva abrió los ojos y jadeó. Estaba de pie en una ciudad de cristal, que veía en el espejo. Las calles brillaban, las casas eran transparentes, sus rostros reflejaban infinitas copias unos de otros. El cielo era un espejo, y en él vio los cristales, reales, pero invertidos, como un reflejo en un charco. Se miró las manos. Eran suyas, pero parecían ligeramente transparentes, como si ella misma se estuviera convirtiendo en cristal. Eva avanzó, sus pasos resonando. La ciudad estaba vacía, pero sintió una presencia. Las sombras parpadeaban en las casas, los reflejos la observaban desde las ventanas. Llegó a la plaza donde había un enorme espejo, con el rostro de Alois fundido en él. Sus ojos la siguieron, sus labios se movieron. «No deberías estar aquí». Eva se detuvo. «¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar?». La voz de Alois era débil como un eco. «Este es el mundo espejo, un lugar donde viven los reflejos. Lo creé para Ana, pero se convirtió en una trampa». «¿Cómo puedo detener esto?», preguntó Eva. «Las estatuas, las personas desaparecidas, ¿es tu culpa?». Alois cerró los ojos. Quería traerla de vuelta. «Pero los reflejos quieren más, quieren vivir. Debes destruir el espejo principal. Pero el precio». Eva dio un paso más cerca. «¿Qué precio?». Pero antes de que él pudiera responder, oyó pasos. Ana emergió de las sombras, no una estatua, sino una chica viva, con el pelo largo y el rostro pálido. Sus ojos estaban vacíos, pero su voz era suave, casi dulce. «No lo escuches. Me dejo aquí. Puedes quedarte conmigo. Estaremos juntos». Eva retrocedió. «No quiero quedarme. Quiero detener esto». Ana sonrió, pero era una sonrisa falsa, como la de una muñeca. «Ya eres parte de esto. Mírate». Eva se miró las manos. Se habían vuelto aún más transparentes, como el cristal. Sintió que sus pensamientos se ralentizaban, como si el mundo del espejo le absorbiera la consciencia. «No», susurró. «Saldré». Ana se acercó. «Si rompes el espejo, desapareceremos todos y tu padre también».
Eva se quedó paralizada. ¿Mi padre? ¿Está aquí? Ana asintió, señalando hacia la calle. Eva se giró y vio una figura. Karel, su padre. Él estaba de pie a la sombra de la casa de cristal, su rostro tal como ella lo recordaba, pero sus ojos estaban vacíos. No la reconoció, solo la miró como a una extraña. Eva sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Papá». Karel no respondió. Ana se acercó a ella, su voz más baja. Intentó detenernos, pero ahora es nuestro. Si rompes el espejo, se irá, para siempre. Eva negó con la cabeza. Estás mintiendo. No es él. Es solo un reflejo. Ana rió, y su risa sonó como el sonido de un cristal rompiéndose. ¿Estás segura de que no eres un reflejo? Eva sintió que el mundo a su alrededor se encogía. Miró el espejo principal, al rostro de Alois. Sus labios se movieron de nuevo. «Rómpelo, o te llevará». Eva se giró hacia Ana. «Lo siento», dijo, y corrió hacia el espejo. Ana gritó, su voz mezclándose con el aullido del viento. Eva levantó la linterna y golpeó el espejo. Se quebró. El destello de luz la cegó. Lo golpeó de nuevo y el mundo a su alrededor comenzó a derrumbarse. Las casas de cristal se agrietaron. Las calles se disolvieron como hielo. Ana corrió hacia ella, pero su cuerpo se volvió transparente, desintegrándose en añicos. Eva lo golpeó una tercera vez, y el espejo se hizo añicos. Cayó, rodeada de oscuridad. Cuando abrió los ojos, yacía en una sala de espejos, en el sótano de una fábrica. Había fragmentos de espejos por todas partes. La cúpula sobre la estatua de Ana estaba agrietada, pero la estatua en sí seguía entera. Eva se puso de pie, con el cuerpo dolorido, como si hubiera corrido una maratón. Se miró las manos, estaban normales, pero algo en ella había cambiado. Lo sintió. La sala estaba en silencio, pero los espejos de las paredes aún la miraban. Oyó pasos y se dio la vuelta. Era Jan con el rostro pálido. «Estás vivo», dijo, respirando aliviado. «Vi la luz del taller. ¿Qué pasó?» Eva negó con la cabeza. «Entré en el espejo. Hay otro mundo. Rompí el espejo principal, pero no sé si lo detuve». Jan miró la estatua de Ana. «Sigue aquí. Quizás este no sea el final». Eva asintió. «Necesitamos encontrar las notas de padre». Sabía más de lo que decía. Salieron del sótano. La nieve caía silenciosamente, cubriendo la fábrica. Eva se miró las manos, esperando ver cristales, pero eran suyas. Por ahora. Una nueva estatua había aparecido en la ciudad. Junto a la iglesia, una mujer, con un rostro vagamente familiar. Eva sintió un escalofrío en el corazón. Sabía que el mundo del espejo no la dejaría marchar tan fácilmente. Su voz se mezcló con el viento aullante. Eva levantó la linterna y golpeó el espejo. Este se quebró, la luz destellando, cegándola. Lo golpeó de nuevo, y el mundo a su alrededor comenzó a derrumbarse. Las casas de cristal se agrietaron, las calles se disolvieron como hielo. Anna corrió hacia ella, pero su cuerpo se volvió transparente, desintegrándose en añicos. Eva lo golpeó una tercera vez, y el espejo se hizo añicos. Cayó, rodeada de oscuridad. Cuando abrió los ojos, yacía en una sala de espejos, en el sótano de la fábrica. Había fragmentos de espejo por todas partes. La cúpula sobre la estatua de Ana estaba agrietada, pero la estatua en sí seguía intacta. Eva se puso de pie, con el cuerpo dolorido, como si hubiera corrido una maratón. Se miró las manos. Estaban normales, pero algo en ella era diferente. Lo sintió. La sala estaba en silencio, pero los espejos de las paredes seguían mirándola. Oyó pasos y se dio la vuelta. Era Jan, con el rostro pálido. «Estás viva», dijo, respirando aliviado. «Vi la luz del taller». «¿Qué pasó?»
Eva negó con la cabeza. Entré en el espejo. Hay otro mundo. Rompí el espejo principal, pero no sé si lo detuve. Jan miró la estatua de Ana. Sigue aquí. Quizás este no sea el final. Eva asintió. Necesitamos encontrar las notas de padre. Sabía más de lo que decía. Salieron del sótano. La nieve cayendo silenciosamente, cubriendo la fábrica. Eva se miró las manos, esperando ver cristales, pero eran suyas. Por ahora. Había una nueva estatua en el pueblo, junto a la iglesia. Una mujer, su rostro vagamente familiar. Eva sintió una opresión fría en el corazón. Sabía que el mundo del espejo no la dejaría ir tan fácilmente. Su voz se mezcló con el viento aullante. Eva levantó la linterna y golpeó el espejo. Este se quebró, la luz destellando, cegándola. Lo golpeó de nuevo, y el mundo a su alrededor comenzó a derrumbarse. Las casas de cristal se agrietaron, las calles se disolvieron como hielo. Ana corrió hacia ella, pero su cuerpo se volvió transparente, desintegrándose en añicos. Eva lo golpeó una tercera vez, y el espejo se hizo añicos. Cayó, rodeada de oscuridad. Cuando abrió los ojos, yacía en una sala de espejos, en el sótano de la fábrica. Había fragmentos de espejo por todas partes. La cúpula sobre la estatua de Ana estaba agrietada, pero la estatua en sí seguía intacta. Eva se puso de pie, con el cuerpo dolorido, como si hubiera corrido una maratón. Se miró las manos. Estaban normales, pero algo en ella era diferente. Lo sintió. La sala estaba en silencio, pero los espejos de las paredes seguían mirándola. Oyó pasos y se dio la vuelta. Era Jan, con el rostro pálido. «Estás viva», dijo respirando aliviado. «Vi la luz del taller». «¿Qué pasó?» Eva negó con la cabeza. «Entré en el espejo. Hay otro mundo. Rompí el espejo principal, pero no sé si lo detuve». Jan miró la estatua de Anna. «Sigue aquí. Quizás este no sea el final». Eva asintió. «Necesitamos encontrar las notas de padre». Sabía más de lo que decía. Salieron del sótano, la nieve cayendo silenciosamente cubriendo la fábrica. Eva se miró las manos, esperando ver cristales, pero eran suyas. Por ahora. Había una nueva estatua en el pueblo, junto a la iglesia. Una mujer, su rostro vagamente familiar. Eva sintió una opresión fría en el corazón. Sabía que el mundo del espejo no la dejaría ir tan fácilmente. Eva se quedó de pie ante el salón de espejos, respirando agitadamente, como si el aire del sótano de la fábrica se hubiera convertido en cristal. Los fragmentos del espejo principal crujieron bajo sus pies, pero la estatua de Ana en la cúpula, agrietada, seguía mirándola con los ojos vacíos pero vivos. Jan había ido a buscar las notas de Karel a la oficina, dejando a Eva sola. Sabía que este no era el final. El mundo del espejo no había desaparecido. Acechaba como un animal a punto de saltar. El diario de Alois, apretado en su mano, era su última esperanza. Lo abrió, hojeando las páginas hasta encontrar la entrada que había pasado por alto antes. El cristal puede ser engañado. La sustitución es la clave. Crea un recipiente, pon un recuerdo en él y el espejo lo aceptará en lugar del alma. Eva se quedó paralizada. Sustitución. Recordó su oficio de sopladora de vidrio, las lecciones de su padre, el calor del horno convirtiendo la arena en luz líquida. Si pudiera crear un recipiente, poner algo en él, un recuerdo, una emoción, una parte de sí misma, el mundo reflejado podría aceptarlo en su lugar o en el de Ana. Pero el tiempo apremiaba. Las estatuas se multiplicaron. Kristalov se disolvió en el invierno y su propio reflejo se volvió cada vez más extraño. Subió al taller principal, donde se alzaba uno de los viejos hornos. Su puerta estaba cubierta de óxido, pero el calor en su interior persistía como si alguien lo hubiera encendido recientemente. Eva encontró una caja con materiales.
arena, sosa, polvo de plata, todo lo que Alois había mencionado. Trabajó con rapidez. Sus manos recordaban los movimientos, incluso después de tantos años. El horno cobró vida, las llamas zumbaron y el taller se llenó de una calidez que derritió la nieve del suelo. Eva mezcló los ingredientes como Alois había escrito, pero añadió algo propio. Una gota de sangre de un dedo cortado. Este era su sustituto, su recuerdo, su sacrificio. Tomó un soplete de vidrio y comenzó a dar forma a un recipiente, pequeño pero perfectamente liso, con paredes finas que captaban la luz como un espejo. Mientras el cristal se enfriaba, oyó pasos. No era Ana, ni Jan. Era un sonido que ya conocía, los pasos de su reflejo. Eva se giró, pero no había nadie. Los espejos del taller, cubiertos de polvo, temblaban, sus superficies ondulaban. Agarró el recipiente, aún tibio, y corrió de vuelta al sótano. El salón de espejos la recibió con frío. La estatua de Ana estaba sentada, con las manos de cristal cruzadas sobre el regazo, como esperando. Eva se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza. «Sé lo que quieres», dijo. «Quieres vivir, pero no aquí, no así». Ana no respondió, pero sus ojos brillaron y la habitación se llenó de susurros. Docenas de voces hablando a la vez. Eva sintió que el aire se espesaba, como si los espejos la atrajeran hacia ellos. Cogió el frasco. Su superficie reflejaba la luz de la linterna. «Toma esto», dijo. «Esto es mío, mi recuerdo, mi vida». Los espejos se sacudieron con más fuerza y empezaron a surgir sombras. No personas, sino copias de sí mismas, transparentes como el cristal. Rodeaban a Eva con rostros distorsionados pero familiares. El anciano junto al río, la mujer en el parque, incluso su padre. Vio a Karel, con la mirada vacía, pero los labios moviéndose, pronunciando su nombre. Eva sintió que las lágrimas le escocían en los ojos, pero no retrocedió. Se acercó a la estatua de Ana y colocó el frasco en su regazo. «Esto es para ti», susurró. Ana miró el recipiente, sus dedos lo tocaron. De repente, la habitación se iluminó, los espejos gritaron, un sonido inhumano y penetrante, como el sonido de un cristal rompiéndose. Las sombras se precipitaron hacia Eva, pero ella estaba preparada. Agarró una varilla de metal que estaba junto a la pared y golpeó la estatua de Ana. El cristal se quebró, y Ana gritó, su voz mezclándose con el aullido de los espejos. Eva golpeó de nuevo y la estatua se hizo añicos. El recipiente cayó al suelo, pero no se rompió. Brilló como una estrella, y las sombras comenzaron a ser atraídas hacia él, una a una. Eva sintió su propio reflejo, la otra Eva que la había estado observando, corriendo hacia ella. La vio en uno de los espejos. La copia era casi la misma, pero con una sonrisa fría. «No me llevarás», dijo Eva, y golpeó el espejo. Este se hizo añicos, y la copia desapareció. Su grito se desvaneció en el silencio. La sala se derrumbó. Los espejos se agrietaban, la cúpula se derrumbaba, el polvo llenaba el aire. Eva tosió, pero siguió golpeando hasta que el último espejo fue un montón de fragmentos. El recipiente aún brillaba, yaciendo entre los escombros. Lo recogió. Estaba frío pero pesado, como si algo vivo viviera ahora en su interior. Eva salió corriendo del sótano, con las piernas temblorosas. La fábrica temblaba, como si el suelo bajo ella suspirara. Salió, la nieve cayendo suavemente, cubriendo sus huellas. Ian la esperaba en la puerta, pálido. «¿Tú hiciste esto?», preguntó mirando el recipiente que tenía en las manos. Eva asintió, pero no respondió. No estaba segura de lo que había hecho. El mundo de los espejos estaba en silencio, pero el recipiente que tenía en las manos estaba cálido, como si un corazón latiera en su interior. Regresaron a la ciudad, pero Kristalov ya no era el mismo. Las estatuas habían desaparecido,
derritiéndose como hielo, dejando solo manchas húmedas en la nieve. La gente empezó a salir de sus casas, con el rostro confundido, como si hubieran despertado de un largo sueño. Eva pasó junto a un café, donde el camarero la miró sorprendido, pero no dijo nada. Regresó a casa de su padre y dejó el vaso sobre la mesa. Ya no brillaba, pero sintió que estaba vivo. Abrió el diario de Alois, pero las páginas estaban en blanco. La tinta había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Eva se incorporó, mirando el vaso. Recordó a Ana, a su padre, su miedo. Grabó su recuerdo en el vaso. El momento en que Karel le enseñó a soplar vidrio, su voz, sus manos, cálidas al salir de la estufa. Fue su sacrificio, pero no sabía si era suficiente. En la noche, un sonido la despertó. Alguien la llamaba por su nombre, suavemente, como un susurro del viento. Se levantó y se acercó a la ventana. Caía nieve, pero en el reflejo del cristal no se vio a sí misma, sino a Anna. La niña la miró con ojos dulces, casi agradecidos. Levantó la mano, como despidiéndose, y desapareció. Eva tocó el cristal, pero estaba frío y vacío. Al día siguiente, empacó sus cosas y se marchó de Kristallov. La ciudad quedó atrás, sus calles sepultadas por la nieve, pero ahora estaban vivas. No miró atrás, pero en el retrovisor, su reflejo era casi suyo. Una ligera sombra en sus ojos, apenas perceptible, le recordó que el mundo del espejo nunca desaparece del todo. En el tren, mientras Kristallov desaparecía en el horizonte, el anciano de enfrente la miró y sonrió. «No eres tú precisamente quien se fue, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Eva no respondió. Miró por la ventana, donde se reflejaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. El recipiente seguía en casa de su padre, escondido en el sótano. No sabía qué hacer con él, pero sentía que debía quedarse allí. Un recuerdo sellado en cristal, como una promesa hecha y cumplida.